SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Muy buenas noches. Hoy ha sucedido algo que ha quedado por debajo del radar sin recibir mucha atención ni titulares, pero que emana un desagradable olor a purga. En Cataluña se ha consumado el castigo a los Mossos d'Esquadra que hasta hace unas semanas dirigían la policía catalana, y especialmente contra el hombre que dirigía el Departamento de Investigación Criminal y Anticorrupción, que es Toni Rodríguez, que se había atrevido a investigar a los políticos que tenía por encima y altos dirigentes de los partidos que forman el gobierno de Cataluña. Todo esto empieza justo antes de Navidad, el día 20. El gobierno catalán destituyó a Josep Lluís Trapero, que era el mayor de los Mossos, el jefe máximo de la policía catalana, y que desde que estuvo procesado, finalmente absuelto, en el caso del referéndum ilegal del 1 de octubre, se negaba rotundamente a compartir con sus superiores políticos cualquier información que estuviera judicializada. A Trapero lo apartaron el 20 de diciembre, y entre los argumentos con los que los justificaron estaba el de que iban a renovar el cuerpo e introducir más presencia femenina en la cúpula de los Mossos. Bueno, a Trapero lo sustituyeron por otro hombre, Josep María Estela. Y justo al día siguiente de que este hombre, Estela, tomara el poder de los Mossos, destituyó a Toni Rodríguez, el jefe anticorrupción de los Mossos, el policía que había impulsado investigaciones incómodas para los políticos independentistas. Bajo su mando se investigó, por ejemplo, a la actual presidenta del Parlamento, Laura Borràs, por un supuesto fraccionamiento de contratos para beneficiar a un amigo. Ella está imputada ahora mismo por esas presuntas maniobras corruptas para fraccionar y adjudicar a dedo 260.000 euros. Bajo el mando de Toni Rodríguez se investigó también la supuesta corrupción en la Diputación de Lleida. Con Convergencia llegaron a detener a su presidente, que terminó dimitiendo. Y bajo el mando de Toni Rodríguez se llegó a investigar incluso a su propio jefe político, al entonces conseller de Interior, Miquel Buch, por el supuesto uso ilegal de fondos públicos para ponerle una escolta a Puigdemont huido en Bélgica. Tantas presiones recibió, en este caso presiones políticas, que el policía tuvo que terminar pidiendo amparo ante el juez. Bueno, al final han destituido a este jefe policial. Se lo cargaron solo un día después de la llegada del nuevo jefe de los Mossos que ha nombrado el gobierno catalán, y hoy, 10 de enero, lunes, primer día tras las vacaciones de Navidad, a este altísimo cargo de la policía catalana, que venía de dirigir la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos, le han comunicado que su nuevo destino va a ser una comisaría en una población de la provincia de Barcelona que no llega a los 80.000 habitantes. Nos lo contaba a las 8, aquí en Hora 25, la periodista de la SER, Andrea Villoria, que este movimiento se está leyendo internamente en los Mossos como un castigo, como una humillación e incluso como un mensaje para aquellos que van a sustituir a Rodríguez y al resto de exjefes de los Mossos de la etapa de Trapero que han sido purgados. Y no hay nada más peligroso que el hecho de que cale en un cuerpo policial la sensación de que sus responsables políticos envían un aviso a navegantes, aviso de que molestan los policías que investigan hacia arriba. Noche de Ágora en Hora 25, primer Ágora del año. Carmen Calvo, buenas noches. Buenas noches. José Manuel García Margallo, ¿cómo está? Feliz año, buenas noches. Feliz año, buenas noches. Y Pablo Iglesias, muy buenas noches. Feliz año, Aimar, ¿qué tal? Antes de abrir el Ágora, el día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Día en que se ha reanudado el curso político. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha estado esta mañana en Hoy por Hoy y ha dejado varios anuncios sobre la pandemia. El primero, sobre los autotest de antígenos. El debate que teníamos antes o durante estas Navidades ha sido sobre todo la oferta de esos test. Bueno, este tema ya ha sido resuelto y ahora efectivamente nos meteremos también con el control de los precios de los test de antígenos. No ha dado más detalles Sánchez sobre cómo se va a meter en el precio, aunque el Consejo General de Farmacéuticos ha aplaudido la decisión, dice que así se acabará con los aumentos excesivos en su coste. Facua, la Asociación de Consumidores, asegura que llega tarde. Y el segundo anuncio del presidente. El Gobierno de España va a hacer una compra de los antivirales orales de COVID
que ahora mismo está fabricando Pfizer y que precisamente reducen en un 88% la posibilidad de hospitalización de los enfermos por 344.000 dosis va a comprar el gobierno este mes. Las píldoras se toman cuando ya estás contagiado lo antes posible para evitar esas hospitalizaciones. Este fin de semana se han producido 2.000, según los datos que ha publicado hoy el Ministerio de Sanidad, que notifica 300.000 nuevos contagios de COVID. Además, desde el inicio de la pandemia han muerto más de 90.000 personas confirmadas por coronavirus, 202 desde el viernes. Todo en el día de la vuelta al cole tras la Navidad. Tenía ganas de volver al cole para ver a mis amigos y jugar con ellos. Como siempre, una vuelta al cole que se han perdido entre un 6 y un 8% de los profesores de toda España, que ahora mismo están de baja. Y sobre la reforma laboral, aquí en una entrevista en Radio Madrid, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en el no del PP al decreto de la reforma laboral que apoya la COE y la Fundación FAES de Aznar. Pero Ayuso insiste. Esta reforma laboral que no ha ayudado y que no va a ayudar a crear puestos de trabajo, sino todo lo contrario, y que encima se ha hecho para contentar a Bildu, que es el socio prioritario que está marcándole junto con Esquerra y junto con aquellos que odian abiertamente España el rumbo a este gobierno. Palabras de Ayuso pese a que Bildu y Esquerra han anunciado que no les gusta este decreto y que en principio votarán en contra. Fuera de España, hoy han comenzado la ronda de conversaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania. Conversaciones en las que Rusia ha dicho que no descarta recurrir a la vía militar en Ucrania si las conversaciones fracasan. Washington rechaza las garantías que pide Moscú de que Ucrania no ingresará en la OTAN. Estados Unidos dice que no puede cerrar la puerta de la alianza a ningún país. Y en Australia, hoy ha entrenado por primera vez Novak Djokovic, que llevaba desde el jueves detenido en un hotel. El juez lo ha dejado libre esta mañana y se ha ido a entrenar para el Open de Australia, un torneo que no está claro que vaya a jugar porque la decisión depende del gobierno australiano. Podrían tomarla mañana. Veremos qué nos cuenta luego Manu Carreño. Y en la contra de Hora 25. Manuel Javois, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. De todos los datos de la encuesta que estamos publicando entre La Ser y El País y que vamos a analizar esta noche con nuestros tres miembros de esta ágora, de todos los datos hay uno que a ti te ha llamado la atención y es el movimiento que se da entre el PP y Vox. Hasta un 14,9%, hasta un 15% de los que votaron PP en 2019 hoy votaría Vox. Y eso, Javois, deja a los populares otra vez ante la siguiente pregunta, que es ¿qué hacer? ¿Alejarse en lo discursivo respecto a Vox o intentar parecerse a Vox? Atraer a los votantes o irse a buscarlos con los postulados de Vox. El PP es un partido que tiene una diferencia sustancial respecto a Vox. Su línea ideológica no la suelen marcar sus votantes, como sí ocurre con Vox, muy pendiente de testar a su electorado para saber hasta dónde puede llegar, sino la posición respecto al PSOE del Partido Popular, ¿no? Cuando les ha interesado se acercan un poco, cuando les interesa otra línea se alejan, el famoso endurecimiento del discurso o la línea un poco más moderada. Ha dicho, acabo de leerlo ahora, que el candidato de Castilla y León, que el modelo de Ayuso es el modelo del éxito. Bueno, ese modelo pasa por absorber al electorado de Vox sin más mérito que parecerse a Vox. Es decir, no endureciendo su discurso, sino haciendo uso en muchas ocasiones directamente de la mentira. Yo creo que el problema de la política española, y en esto tiene que ver la izquierda y tiene que ver la derecha, no está relacionado tanto con la ideología, incluso la ideología extrema, sino con los hechos. Y en esa carrera Vox ha tomado una ventaja que no le importa reconocer. Lo desacomplejado tiene relación con eso. Y está por ver también si el PP asume con el mismo descaro no el derechismo o el ultraderechismo de Vox, sino la fabricación de una realidad alternativa con la que llegar al poder, para gobernar un país que de este modo solo tendrían ellos en su cabeza, y así, una vez en el poder, devolvernos las libertades, los derechos, la paz en las calles tomadas por los inmigrantes y la devolución del dinero que nos están robando, según ellos, los colectivos vulnerables. Eso, entre otras cosas. Hasta mañana, Javois, un beso. Un beso, Aymar, chao, hasta mañana. Vamos ahora ya sí, el Ágora de Hora 25 con José Manuel García Margallo, con Pablo Iglesias y con Carmen Calvo. Hace exactamente 2 años, Pedro Sánchez acababa de tomar posesión como presidente del gobierno, se disponía a nombrar el primer gobierno de coalición de la historia de España, del que formarían parte como vicepresidentes además tanto Calvo como Iglesias, que esta noche están aquí sentados en esta mesa de Hora 25. 2 años después, en el Ecuador de la legislatura,
si finalmente no hay un adelanto electoral, como el presidente insiste en que no va a haber, en el Ecuador de la legislatura y tras la gestión de una pandemia que podía haber frito a cualquier gobierno, la encuesta de la serie El País que hemos publicado entre ayer y hoy demuestra que el gobierno sale entero, aunque tocado del escrutinio social. Los ciudadanos aprueban las políticas públicas, la gestión que se ha hecho del COVID-19 en este tiempo, pero PSOE y Unidas Podemos bajan en torno a 2 puntos su estimación de voto. El Partido Socialista seguiría siendo el partido más votado, seguido de un PP que se refuerza mucho y de un Vox que se refuerza notablemente. Además, la extrema derecha obtendría hoy en torno a 66 diputados, tiene 52, es un salto, es un nuevo techo para la ultraderecha. Y es precisamente, como decía Javois, en la derecha donde se da ese mayor trasvase de votos. El 14,9% de quienes votaron PP en 2019 ahora estarían dispuestos a votar a Vox. Y luego está la percepción que del gobierno tienen los españoles y los propios votantes de los partidos que forman el gobierno de coalición. Si uno va a los datos concretos, que por cierto los tienen en cadenaser.com, saben que hemos decidido abrir las tripas de nuestras encuestas para que cualquiera pueda ir a los datos y no quedarse en la interpretación que podamos hacer nosotros. Si uno va a los datos, ve que los votantes de PSOE y Unidas Podemos son bastante críticos respecto a quién benefician las políticas del gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Por ejemplo, los votantes del PSOE y de Podemos apoyan más la idea de que las políticas de este gobierno benefician a las grandes empresas o a las altas rentas que la idea de que el gobierno beneficia a la clase trabajadora o a los jóvenes. Es llamativo esto. Señora Calvo, su lectura de la encuesta, ¿cómo explica esto que acabamos de plantear? Yo diría que después de pasar y de estar todavía pasando una situación tan insólita, tan absolutamente chocante para una sociedad que se siente segura, bastante omnipotente en muchas cosas, y de repente nos han dejado delante de la muerte, de la enfermedad, de la alteración de nuestras vidas en tantas cosas, yo me tomaría con mucho cuidado cualquier encuesta, sobre todo porque falta mucho tiempo para que lleguen las urnas. Me la tomaría con mucho más cuidado de lo normal, de lo que me la tomaría si no hubiera pasado nada de esto y ahora estuviéramos haciendo balance del Ecuador. Punto 1. En segundo lugar, el electorado en mi partido es un electorado muy exigente y nosotros por eso estamos agradecidos, porque nosotros durante 43 años de democracia, gracias a las muchas exigencias de nuestro electorado, hemos conseguido formar parte, yo diría que de la pieza capital de la estabilidad del modelo democrático, gracias a que nuestras exigencias han sido siempre muchas. Y yo destacaría una cosa que es muy importante. El gobierno en 2 años ha sido capaz de enfrentarse a una pandemia y a las consecuencias económicas y sociales de forma absolutamente novedosa. Esto era una crisis también, de hecho lo es en una medida, y hemos conseguido sostener los estragos normales que suelen hacer estas crisis. Los datos están ahí, de empleo, de muchas cosas, que yo creo que ha sido un ensayo muy interesante de lo que tienen que hacer las sociedades desarrolladas como la nuestra, con su estado de bienestar cuando hay que pasarlas mal. Pero es que no ha dejado de hacerlo cotidiano. Hemos hecho 47 leyes, que se dice pronto. Eso no lo hace un gobierno sin pandemia, y lo hemos hecho con pandemia. Con un parlamento muy fragmentado, donde todos los días había que sudar la democracia verdadera, que es la de los 350 escaños, sin excluir a nadie y consiguiendo que te arroparan para no perder votaciones. Con 2 presupuestos en tiempo y forma. Yo diría que ha sido una demostración, con sus defectos, con sus sombras, con sus luces, de que la democracia resiste, que el sistema político del que nos hemos dotado por fin en la historia de este país da respuestas incluso en momentos muy complicados. Esto es muy importante decirlo, porque lo que tenemos enfrente es un fascismo galopante que lo que viene es, de alguna manera, a poner en jaque y en distorsión el propio modelo político. Y el modelo es lo que ha resistido, evidentemente, con un gobierno progresista, ensayando además una coalición de izquierda, que dicho sea de paso también es una coalición que solo hemos visto un experimento en Francia hace muchos años y que es un experimento que ha sido capaz de resistir incluso de manera excepcional y en circunstancias completamente fuera de lo normal. Iglesias. Primero un comentario rápido respecto a lo que dicen los
en la encuesta a los votantes de la izquierda de que habría que tomar medidas más inequívocas, favorables a los trabajadores y a los jóvenes, bueno, pues yo creo que estaría bien que el gobierno tomara nota de eso y fuera más inequívoco a la hora de hacer una reforma fiscal y a la hora de hacer cosas, pues para que su propio electorado entienda que este gobierno tiene que defender a la gente trabajadora y que tiene que defender a los jóvenes. Yendo a las cosas más de fondo, porque la encuesta dice cosas muy interesantes. Decía Carmen algo muy importante. Decía, el modelo resiste frente a la amenaza del fascismo. Mucho ojo. Si Euskadi y Cataluña no formaran parte de España, Vox y el Partido Popular tendrían mayoría absoluta. Eso lo dice la encuesta. Y eso no es un dato menor. Gracias a que catalanes y vascos votan, la correlación que se da a nivel parlamentario permite que haya un gobierno de coalición de izquierdas y que no esté gobernando el Partido Popular con Vox. Lo que significa eso en términos políticos y en términos históricos para España, yo creo que nadie lo puede olvidar. Ahora mismo hay un conflicto que cristaliza básicamente la tensión de quién va a mandar en el Estado. Y de hecho, el planteamiento de la derecha y de la ultraderecha es una reivindicación de un Estado que entienden como suyo. De hecho, Vox, como explicaba Elisabeth Duval muy bien en la entrevista que le has hecho, no es una formación política, digamos, parecida a otras extremas derechas europeas, expresa un cierto reaccionarismo desde dentro del Estado. Hay muchos mandos policiales, muchos militares, mucho abogado del Estado, mucho funcionario que entiende que el Estado es suyo, incluso sectores muy importantes de la judicatura que simpatizan con la ultraderecha. Una ultraderecha además que ha vampirizado al resto de la derecha, que no le queda más remedio que parecerse en estilo y en forma a esa ultraderecha. De aquel discurso de la moción de censura de Vox de Casado poco queda ya. A partir de ahí, ¿qué es lo que nos toca a la izquierda? Pues reconocer que la base de sostenibilidad de una mayoría que nosotros juzgamos democrática en España pasa por un entendimiento estratégico para la dirección de Estado, no solamente entre el Partido Socialista, que hoy por hoy es la fuerza política mayoritaria, y Unidas Podemos, también con fuerzas políticas que representan la plurinacionalidad. No hay alternativa a eso. Pensar que hay alternativa a eso es abrirle la puerta a la ultraderecha, y creo que los números de la encuesta son más que claros. García Margallo, ¿cuál es su lectura de la encuesta de la cadena SER del País? Alguna precisión. Primero, en Francia no hubo un solo experimento de gobierno con los comunistas, hubo dos. 1980 con Pierre Mauroy siendo presidente Mitterrand, de lo que aprendió Felipe González, que decidió que con los comunistas ni a tomar café. Y la segunda fue con Jospin, que también metió comunistas en el gobierno, con tanto éxito que no logró pasar ni siquiera a la segunda vuelta de las presidenciales. Nunca más se ha repetido. Por eso, en gobierno solo un experimento. Dos. Que no funcionó, duró un año. No, uno fue en el 80 y otro fue en el 96. Bueno, dicho eso, yo entiendo la licencia retórica de Carmen cuando se refiere, entiendo que a Vox, como un partido fascista. Evidente. Vox puede ser muchas cosas, pero lo que no es un partido fascista. Es decir, el fascismo es un experimento de entreguerras, era un régimen de partido único, Vox no aspiraba a tanto, era un régimen militarizado porque su propósito era dar la vuelta al Tratado de Versalles, tanto en Italia como en Francia, aunque Italia había sido vencedora, y luego aspiraba a una economía cerrada, planificada y dirigida desde el centro, y Vox en eso es más trampiano, más ultraliberal que eso, pero en fin, es una licencia retórica, entiendo. Yo creo que, con toda honestidad, que Sánchez tiene un déficit enorme de credibilidad en nuestras filas y en las filas, en sus propias filas y en las filas de sus aliados. Y en segundo lugar, Sánchez tiene una característica a lo largo, yo acabo de hacer un capítulo sobre él, siempre ha vivido de los errores del contrario, por tanto vamos a ver si nosotros somos capaces de no brindarle oportunidades de seguir en este camino. Yo creo que tenemos que hacer una alternativa. Eso es importante, ganes o pierdas las oposiciones, un país necesita una alternativa de gobierno creíble. Y desde mi punto de vista esa posición... ¿Cuál es el problema que tenemos con Vox? Porque decía Carmen que su partido es muy exigente con ellos mismos. Fíjese, el nuestro, de uno han salido 3, o sea que imagínense si son exigentes en lo que pueden hacer. Ha habido varias almas. Nosotros tenemos que hacer un proyecto que sea nuestro proyecto.
sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda, y mucho menos a Vox. Es decir, si hacemos eso, el votante elegirá siempre la copia, el original respecto a la copia. Hay un problema. Uno de los problemas, el problema, sigue siendo la cuestión catalana. Y la cuestión catalana, lo decía Cambó hace ya mucho tiempo, en 1929, que si el secesionismo lograse triunfar en Cataluña, lo que habría es una reacción masiva del todo el pueblo español sin ideologías. Yo creo que la reacción a un secesionismo catalán sería un nacionalismo español tan excluyente como el nacionalismo catalán. Yo soy un patriota, tengo pasión por España, pero no soy un nacionalista. Creo que eso se está alimentando y creo que el Partido Socialista lo va a alimentar a partir de ahora, sobre todo si las elecciones del 13 de febrero resultan en un gobierno de coalición. A partir de ese momento vamos a oír el no pasarán, que viene el fascismo, y uniros todos en la defensa de este tema sin otro programa. Las cifras, yo he traído las cifras porque lo que no son cuentas son cuentos. Las cifras, salvo en vacunación, que España lo ha hecho bien, son las peores de los 27 países de la OCDE, con una excepción, Irlanda. Si vamos al Producto Interior Bruto, pérdida del 6,6, la más alta. En renta per cápita por persona, caída del 6,3, la más alta, salvo Irlanda. En acciones, sin discusión, la peor. En inversión, lo mismo, y en aumento de deuda pública, lo mismo. Y España tiene unos problemas muy serios. Y no me preocupa tanto el tema de cifras, lo he dicho para matizar o puntualizar la euforia que le ha producido a Carmen la entrevista del presidente esta mañana. Tenemos tres problemas muy serios económicos. Político, tenemos un problema institucional serio. Mientras no haya entendimiento, no habrá forma de actualizar las instituciones, no habrá forma de resolver la cuestión catalana. Algún día habrá que un programa y tendrá el presidente del gobierno que poner una propuesta encima de la mesa, pero en temas económicos vienen tiempos muy complicados. Tenemos un problema de control, de saneamiento presupuestario, tenemos un problema de consolidación fiscal, tenemos el problema de ver cómo termina la reforma laboral, porque por ahora lo que ha caído es la productividad, y vamos a tener un problema si las ayudas europeas caen, porque vamos a tener que ir a los mercados durante mucho tiempo, porque necesitamos 300.000 millones todos los años, y si no te lo da el Banco Central Europeo, y va a dejar de darlo a partir de marzo, va a ir retirando las ayudas paulatinamente, y te obligan a cuadrar los presupuestos, que es lo segundo que viene Europa, aquí va a haber que hacer un problema muy serio, y ahí sería necesario un consenso de las grandes fuerzas políticas para resolver este problema. Un segundo, Carmen Calvo. Lo que yo digo sobre el fascismo, José Manuel, no es una licencia retórica, es un chaparrón impresionante que nos cae cada vez que llegábamos al Parlamento, que llegábamos al Congreso de los Diputados, reivindicando los gobiernos de Franco y el franquismo, haciendo un discurso de exclusión de todos los españoles que no fueran ellos, excluían a los inmigrantes, excluían a los colectivos LGTBI, a las mujeres, nos niegan en lo más grave que nos ocurre, que es la violencia, y finalmente los rojos éramos rojos y se quedaban como se queda el fascismo, con la pureza de ellos solos para gobernar. Te repito, te puede quedar muy bien las exégesis cultistas, que yo las puedo comprender, pero lo que se percibe con los 52 escaños de Vox en la política española, 43 años después de haber consolidado la democracia, es un discurso fascista. Es un discurso intolerante, es excluyente, lleno de odio, con unos contenidos gruesos, no lo siguiente, que como decía Pablo, en una parte importante obligan a tu partido a ir detrás de lo que nunca habéis sido. Y mira, sobre lo de Cataluña, que importa mucho seguir arrojando luz sobre esto, Rajoy se dejó el 48% de base electoral del independentismo y se lo encontró en el 8%. ¿Quién fabricó independentismo desde el gobierno de España con un discurso absolutamente incomprensible de lo que representa Cataluña para España, si tanto la queremos que la queremos? Eso es una realidad. ¿Cómo está Cataluña ahora mismo? No, es que aquí no vale la teoría. ¿Cómo está Cataluña ahora mismo? ¿Cómo está? ¿Dónde está? Gobernándose, con una coalición de partidos que cumplen absolutamente
toda la legalidad vigente y cuando no, en alguna cuestión, en educación también. Por Dios, si hay Y si no montarais, hay sentencias que no se cumplen. Y si no montarais algunas veces de manera sobredimensionada algunos debates que os interesan, como decía el otro día mi compañero Salvador Illa en el Comité Federal, en Cataluña no le pasa a los niños esas cosas que decís. No le pasa a los niños esas cosas que decir. ¿Y dónde está Cataluña en este momento? Las sentencias que dicen 25% gobernándose en cotidianamente castellano, y ayudando con y sus escaños, incluidos los independentistas, a la gobernabilidad y a la estabilidad de este país. ¿No era un sueño que ayudaran a la estabilidad de este país? Han ayudado a la estabilidad de este país atravesando la pandemia más que vosotros, que estáis en la lámpara subidos. Ahí yo, en la lámpara. Si me permitís, os propondría que volviéramos al tono ágora, que yo creo que es lo que nos diferencia de otras tertulias y a lo que a la gente le gusta. Ha dicho una cosa, Margallo, que es muy interesante. Ha citado a Cambó. Cambó no es un personaje que pueda resultar simpático para la izquierda. Fue ministro de Fomento en un gobierno de Romanones. Ministro de Fomento, un catalán de la Lliga regionalista, que de alguna forma intentó hacer cosas. O sea, intentó que ese impulso de la burguesía catalana fuera un impulso del conjunto del país. Dos historiadores marxistas como Ramos Oliveira y como Tuñón de Lara, no son cualquiera, reivindicaban... Era el maestro de la historiografía moderna efectivamente, y como vinculado al PC. Vives, obvio que te gusta más Vicent Vives, pero dos marxistas diciendo, a lo mejor no hubiera estado mal que en España el desarrollo económico de España, el desarrollo del capitalismo español, hubiera tenido unas élites catalanas y unas élites vascas con peso en el Estado español, y no solamente esas oligarquías castellanas que no representaban lo más avanzado en términos de desarrollo capitalista en España. Esto lo decían dos marxistas. Aquí viene la clave del problema, que no es ninguna tontería. El problema es que las élites que han mandado en el Estado español históricamente han sido reaccionarias. Ese reaccionarismo se ha podido declinar en formas fascistas en los años 30, pero nunca ha abandonado ese núcleo, o sea, como ideológicamente católicos, reaccionarios en la forma y con un sentido patrimonialista del Estado. El Estado es nuestro. Son nuestros hijos los que hacen oposiciones, los que se hacen jueces, los que se hacen abogados del Estado. Digamos, las clases dirigentes del franquismo que en buena manera se reprodujeron. Es muy difícil encontrar funcionarios del Banco de España o altos funcionarios en este país que no terminen proveniendo de ese mundo, que es el mundo que alimenta a Vox. Y hay una cosa que ha dicho Margallo que es verdad. Claro que Vox es una reacción. Vox y el nacionalismo español de extrema derecha es una reacción básicamente frente a dos fenómenos, frente a Podemos y frente al independentismo catalán. Claro que sí. El problema es que el proyecto político que tiene la ultraderecha, y una vez que vampiriza a la derecha el proyecto político que les queda, excluye a 26 millones de españoles. En ese proyecto no cabe nadie que sea independentista en su territorio. En ese espacio nosotros no cabemos, y podemos tener también varios millones de votos, pero no cabemos. Es decir, hay demasiados enemigos de España. Hay 26 millones, perdón por lo suave de la expresión, lo decían exmilitares de este país, 26 millones de hijos de puta a los que habría que fusilar. Ese es el problema de lo que representa Vox y el actual Partido Popular, que le sobra... El actual Partido Popular no tiene... Cuando digo el actual, o sea, que no lo digo... Que no, es que no tiene nada que ver. No lo digo a mala leche, Margallo. Si me dejas desarrollar lo que dijo Cambó... Un segundo, termina Iglesias, va Margallo. Se te escucha a ti, es otro tono. Como el otro día que fuiste con el bulo de las residencias. Pero cuando se escucha... Eso lo tengo aquí, ¿eh? Eso es un bulo. Bueno, yo te lo doy aquí. Bueno, es un bulo. Cuando se escucha a Ayuso, se escucha una cosa que no tiene que ver con la derecha tradicional. Es otra cosa. Claro, el problema es cómo construimos España. España hay que construirlo asumiendo que tenemos un país muy diverso en lo territorial, muy diverso en lo identitario. Un país que se parece muy poco a los que se envuelven en la bandera. Es decir, quizá los que más se envuelven en la bandera son los que menos entienden lo que es este país. Y creo que la correlación de fuerzas que ha quedado, pues implica seguir avanzando en una dirección que creo que nosotros modestamente señalamos, que es: se tiene que entender el Partido Socialista con Unidas Podemos, aunque no tengamos que ver en muchísimas cosas. Hay que entenderse con Esquerra Republicana, hay que entenderse con Bildu, hay que entenderse con el PNV, porque más o menos así se puede construir un modelo de país en el que no haya medio país que se termine queriendo ir. El problema del otro modelo es que le sobran 26 millones. Margallo. Vamos a ver, yo respecto al bulo, porque me cayó una catarata de insultos, no vayas conferencia de prensa de 19 de marzo del 2000. Vayas por ahí. Esto lo dejamos enfanjado. Oye, no vayas por ahí. Si lo citas, lo tengo que replicar.
sabes que nunca me enfado contigo. Y creo que ese día pero perdona, si lo has mismo citado... fuiste consciente de que por ahí no había que ir, porque esta es una tertulia. Es como si yo digo, Margallo, ¿qué tienes que decir de esa secretaria tuya que te acusó de acoso? Y tú dirás, ¿pero qué estás diciendo? ¿A que sí? Es que no ha ocurrido jamás. ¿Verdad que no? Pero sin embargo, el hecho de que yo lo diga aquí ya puede provocar un titular que digan Margallo niega ser un acosador sexual y que haya varios medios de comunicación que hablen de eso. Ese es el mecanismo. Pero si estoy reconociendo que lo que digo es mentira, lo que te digo es, en una tertulia seria, el bulo no cabe. No cabe. Vale. Las competencias... No cabe. Estoy completamente de acuerdo. No cabe. Las competencias de las residencias de ancianos eran de las comunidades autónomas. Y esto está acreditado por todas las agencias de verificación que han entrado. Que la extrema derecha reproduzca ese bulo es algo que no se puede aceptar aquí. El otro día un periodista de Euskal Telebista, Xavier Lapiz, hizo una cosa que yo creo que es importante que se pueda hacer. De los bulos no se habla. Yo no puedo inventarme aquí que tú eres un acosador sexual. No puedo hacerlo. Porque es mentira. Decir que yo he dicho que un bulo siendo mentira. Hombre, sí. ¿No? Lo que dijiste de que yo tenía las competencias de las residencias es un bulo. Es un bulo. Señores, les propongo que nos centremos en lo que estábamos hablando. Si se ha dicho, replico. Nunca dije competencias, dije control. Control. Tengo aquí el dato. Conferencia de prensa del vicepresidente del Gobierno el 19 de marzo de 2020. Dice, en las últimas horas el Ministerio de Defensa han solicitado a la Vicepresidencia de Derechos Sociales que nos pongamos al frente de estos operativos de atención social, que son distintos de atención sanitaria. Como tú sabes, las competencias sanitarias, el 148.1, 20 y el otro es el 20. Pero si lo único que hacíamos era decirle al Ministerio de Defensa dónde tenía que ir a desinfectar la UME cuando lo indicaba la residencia. No hay ningún Estado, por radical que sea en su federalismo, que no tenga una coordinación a nivel del Gobierno de España. Eso es lo que está... Pues yo no quiero seguir con eso, pero desde luego que yo me apoyé en declaraciones absolutamente claras. Si algo ha marcado esta mesa del análisis, un segundo, si algo ha marcado esta mesa de análisis desde el principio es el respeto mutuo, la cortesía, el afán por dialogar sin increpar. Un segundo, Margallo. No lo voy a aceptar. Margallo, que ahora estoy hablando yo. Si algo ha marcado, digo, esta mesa del análisis es la cortesía, el respeto mutuo, el dialogar, el seducirnos intelectualmente sin buscar la confrontación y les animaría a que mantuviéramos ese espíritu que es la razón de ser de esta mesa y que trabajemos por un debate tranquilo, enriquecedor, útil, voy a hacer uso agradable. Del título del libro de Cambó del 21, por la concordia. Siempre estoy por la concordia, pero si me dicen que he dicho algo que no he dicho, vamos a avanzar, Margallo. ¿Cuál es el problema? El problema de Cataluña desde hace mucho tiempo, y la primera vez que Cataluña se hace independiente es en 1640 y estuvieron separados de España 11 años. Cuando hay una debilidad del gobierno central, hay una subversión en Cataluña. En 1640, ¿qué pasó? Que las haciendas estaban secas, porque no llegaba el metal precioso de América, la sublevación en Portugal y la sublevación en Andalucía. La siguiente es la Guerra de Sucesión. Felipe V contra el archiduque Carlos. La siguiente es 1931, cuando se proclama la República y hay que mandar 3 ministros a Cataluña para... coartar, reprimir la declaración de independencia de la República Catalana. Y la siguiente es el 34 con la Revolución de Octubre. ¿Pero qué dice Cambó? Porque el problema de la cuestión catalana, o hacemos el diagnóstico correcto o no llegaremos nunca. Dice Cambó, hay que admitir que hay 2 realidades inequívocas. Una realidad catalana, inequívocamente catalana, que es la voluntad de ser de la que habla Vicens Vives, y la realidad castellana de esa realidad catalana, que es el debate con Virgili. Y de esas 2 realidades podemos hacer varias cosas. Puedes ignorar la realidad catalana, que es Primo de Rivera, Franco, etcétera, es el centralismo, es Vox, o puedes ignorar la realidad hispánica, que es el secesionismo que no va a ningún sitio. O puedes hacer otra cosa, que es intentar armonizarlas. Y la que no puedes hacer en un caso es no hacer nada. Es decir, y en este momento no se está haciendo nada que yo sepa, porque hay una mesa convocada, no se sabe cuándo se va a convocar, no se sabe cuál es el orden del día, ni se sabe qué es lo que van a poner encima de la mesa. Sí sabemos lo que van a poner ellos. La amnistía, que es inconstitucional, y el derecho de autodeterminación, que también lo es y que no existe, como Carmen sabe, en ninguna constitución escrita del mundo, salvo en 2, en Etiopía y San Cristóbal de Nieve. Y esas 2 cosas son inasumibles, porque eso no es ya cargarse la Constitución, es que es cargarse el demos constituyente, es que es cargarse la nación. Y eso claro que provoca una reacción, Pablo, ¿cómo no la va a provocar?
Y le da la palabra a Calvo. Vamos a ver, es que conviene que en esta oportunidad, que es absolutamente singular política y jurídicamente en la historia de España, y es que nuestra Constitución reconoce el derecho a la autonomía política, es que es muy importante destacarlo, porque tú has hecho un repaso histórico. El artículo entero, ¿eh? No, tú has hecho. Fundamenta la indisoluble unidad de España. Permíteme, José Manuel. Tú has hecho un repaso histórico y arribamos a una Constitución que por primera vez reconoce la complejidad del asunto. Y en vez de hacernos una trampa en el solitario de nuestra realidad, decidimos que hay que aceptar dos cosas. Que habiendo un solo Estado español, un solo Estado, va a haber en el mismo lugar de importancia el derecho a la autonomía política de sus territorios. Bueno, eso pero no funcionó. No, pero lo decía España, la Constitución. España ha hecho un intento de reconocerse a sí misma sin mentirse en su diversidad territorial, que es inmensa, porque somos una península, lugar de trasiego entre mares, en cultura, entre continentes, que nos ha conformado de una manera muy compleja. Entonces, la derecha no acaba de entender esto y no lo acaba de asumir. La Constitución la hicimos nosotros. Sí, perdona que te diga, pero vosotros os abstuvisteis en el título octavo para no acabar de asumir esto. Yo era de Unión de Centro Democrático. José Manuel, déjame que termine, que te voy a decir algo muy importante. Yo no me abstuve, es la primera vez en la historia de nuestro país que se reconoce el Estado español con estructura de diversidad territorial elevado al rango del derecho a la autonomía política de sus territorios. El Estado integral es de la Segunda República. Pero el Estado integral no llegó a funcionar de ninguna de las maneras. Se irrumpe el golpe de Estado contra la Un República. estatuto en Cataluña. La conclusión de lo que quería decir claro, es... a lo que quiero decir es que la derecha española, encarnada por el Partido Popular, lleva 43 años sin acabar de aterrizar en esa realidad y utilizándola políticamente en este país. Y la utiliza políticamente incluso cuando los datos están en contra de los hechos de vuestro partido. Es decir, cuando gobernáis España y os dedicáis a fabricar un discurso contra Cataluña que conduce a un repunte del independentismo tremendo, hasta el punto de que el 155, cuando se aplica, tiene que ser también con la connivencia del Partido Socialista, a partir de ese momento no levantéis cabeza para entender esta realidad. España, en su solo Estado, tiene que convivir con esa diversidad, pero es que además es increíble porque luego después cuando gobernáis los territorios, la frase favorita que se le escucha decir a miembros insignes del Partido Popular es: por encima del Partido Popular, Galicia. Oye, pues eso es una declaración de nacionalismo como la copa de un pino. Venga, señores, vamos a avanzar. Pues claro, vamos a avanzar, que son las 10:30 de la noche pasadas, 9:30 en Canarias. Esta mañana en Hoy por Hoy, Ángels le ha preguntado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en The Guardian, cuando defendió la ganadería extensiva y criticó, por contraposición, el modelo de las macrogranjas, de las que dijo que producen carne de peor calidad y que esa carne producida en macrogranjas con animales maltratados se exporta después. El presidente ha sido muy explícito al desmarcarse de las palabras de su ministro de Consumo. Que lamento muchísimo toda esta polémica. La lamento muchísimo porque estamos hablando de un sector, el sector cárnico, que en España produce una carne de extraordinaria calidad. Pero también siento la polémica desde el punto de vista de que no se compadece con lo que está haciendo el gobierno de España para con el sector primario. Estamos acompañando a un sector que, como otros muchos, está sujeto a una profunda transformación. A una transformación que le está exigiendo, por un lado, producir más, de mejor calidad, con menores recursos y garantizar además la rentabilidad de las explotaciones, en este caso ganaderas. Y el Gobierno de España durante todos estos años ha venido trabajando, ordenando todos estos sectores. Y a esas palabras del presidente Pedro Sánchez ha respondido poco después así la vicepresidenta Yolanda Díaz. Defendemos y apostamos, el Gobierno de España, por una ganadería extensiva y sostenible. Y esto nos obliga a todo el Gobierno en su conjunto. También pediría que cuidemos la coalición y seamos, cuidadosos con nuestras palabras. ¿Conclusiones o lecciones de este episodio, Pablo Iglesias? Creo que el presidente ha cometido un error muy grave y que le va a pesar. Porque no hay ningún debate en el gobierno, y casi diría que en ninguna parte, sobre lo que ha dicho el ministro Garzón, que es impecable. La noticia es otra. La noticia es un bulo. Un bulo además encargado por los propietarios de las macrogranjas, que es algo que nadie defiende en España. Ni el Partido Popular se atreve a defender las macrogranjas. Este bulo
se produce en una revista cárnica que es propiedad de las grandes empresas y fondos de inversión que tienen estas macrogranjas donde se maltrata animales y donde se produce carne de mala calidad. Que esto lo sabe todo el mundo. Jordi Evo le hizo un reportaje sobre el pozo en el que se veía muy bien cómo se produce esa carne. Bueno, pues resulta que esta patronal paga una noticia que es una noticia falsa, con un titular que atribuye una frase a Alberto Garzón que nunca dijo. Y resulta que ese titular, porque todo esto viene de un señor que se llama Jorge Cocero, que es un periodista que estudió en la San Pablo CEU y que trabajó para Microsoft News, resulta que Microsoft News construye 14 noticias con ese titular falso y en su portal no aparece absolutamente nada, ni de la bajada del paro de ese día, ni de las noticias de Zaplana. Las cuentas principales del Partido Popular y de Vox replican el bulo. Y prácticamente todos los medios de comunicación en España replican el bulo, creando una polémica artificial. Esto es gravísimo porque llega al punto en el que el presidente del gobierno tiene que aceptar que el bulo, que la mentira, ha ganado. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo me lo imagino perfectamente. Pedro Sánchez sabe que es mentira, que esa noticia es un bulo. Pero lo que le han explicado sus asesores es, da igual que sea mentira, presidente. La mayor parte de la gente cree que Alberto Garzón ha dicho lo que no ha dicho. Así que tienes que posicionarte contra él porque si no, se va a decir que tú estás en contra de la industria cárnica. Cuando un presidente del gobierno se hace eco de una noticia falsa, puede terminar padeciéndolo él mismo. Hubo un bulo contra el presidente del gobierno muy conocido, que no había hecho su tesis doctoral. ¿Se imaginan que alguien de Unidas Podemos en el gobierno dice, pues yo no estoy de acuerdo con que Pedro Sánchez copiara su tesis, pero diga usted si es mentira, no copió su tesis, hizo su tesis como cualquier doctor, y sin embargo recuerdo perfectamente a Pablo Casado, a Albert Rivera diciendo, doctor Sánchez, porque usted copió la tesis. Es mentira, y es indecente utilizar la mentira para hacer política. Margallo y yo podemos tener diferencias en muchas cosas, podemos hacer una interpretación distinta del siglo XX. Margallo puede decir, tú tienes ideas comunistas y las ideas comunistas solamente producen monstruos totalitarios. Podemos estar discutiendo durante horas, pero no se puede partir de la base de la mentira. Yo no puedo acusar al señor Margallo de haber sido un acosador sexual con su secretaria, a pesar de que si lo digo 7 veces va a terminar provocando titulares. Eso es indecente. No, me vas a acabar creando un problema y me voy a tener que ir al Gulag. Totalmente, pero es que es muy grave lo que ha ocurrido, porque no hay un debate sobre la industria cárnica. En este país todo el mundo defiende la ganadería extensiva y a nadie le parecen bien las macrogranjas con el impacto ambiental que crean y la comida de mala calidad que producen. El debate es otro. Es que los medios de comunicación se han tragado una noticia falsa que ha difundido Microsoft y que viene de un periódico, de una página web que es propiedad de las grandes patronales de estas industrias, y se lo ha terminado tragando el presidente del gobierno y golpeando un ministro que solamente ha expresado la posición del gobierno de España. Esto es enormemente grave y estoy convencido que el presidente se arrepentirá. Pero si lo que dijo en The Guardian Garzón, en la entrevista de The Guardian, dijo, mire usted, hay que favorecer la ganadería extensiva y mire usted, la carne que se produce en las macrogranjas no es de buena calidad. Eso está de acuerdo el conjunto de los españoles. Lo que hicieron en el bulo fue decir, España exporta comida de mala calidad. Nunca dijo eso. Era mentira, es una noticia falsa. Es tan falso como que Margallo acosaba sexualmente a su secretaria. Pero imagínate que aparece un digital que lo pone entre comillas. Tú contestas y dices que es mentira. Lo y que dijo literalmente Garzón fue: la ganadería extensiva es ecológicamente sostenible y tiene mucho peso en determinadas regiones de España como Asturias, parte de Castilla y León, incluso de Andalucía o Extremadura. Pero esta es sostenible. Lo que no es en ningún momento sostenible es la que llaman las de las macrogranjas. Cogen un pueblo de la España despoblada, meten a 4.000 cabezas de ganado o 5.000 o 10.000, contaminan los suelos, contaminan el agua y después normalmente se exporta. Es una carne de peor calidad. Es un maltrato animal además lo que se produce y es un impacto ecológico descomunal y desproporcionado. Hay una sola mentira en lo que está diciendo Garzón. ¿Quién tiene la mano levantada? Calvo. Pablo, es que, vamos a ver, el presidente ha dicho literalmente que no le parece bien esta polémica. No, es que vamos a ir a la frase exacta. Esta polémica de la que tú estás dando cuenta, por cierto, Pablo, tú estás explicando la polémica. Una de muchas, de las que se producen todos los días en un formato de comunicación política y de medios de comunicación aquejado de esto todos los días. Perdóname, un segundo. ¿Te imaginas que yo dijera que lo de la tesis de Sánchez es una polémica? Lo estoy poniendo en duda. No es una polémica, Pablo, es un dudo, Carmen. Perdona. Lo de la tesis doctoral del presidente del gobierno no es una polémica, es un Sigue bulo. Carmen Calvo. Vamos a ver, el presidente ha dicho
con un criterio bastante razonable, que no le parece bien una polémica de esta naturaleza. Para añadir que este gobierno se ha fajado en ayudas, en ordenación de esos sectores, en la ley de la cadena alimentaria, etcétera, etcétera. El ministro Garzón habla de un asunto que implica como mínimo a otros 2 ministerios, a Agricultura y a Transición Ecológica. Yo entiendo lo que dice el presidente y entiendo lo que ha dicho la vicepresidenta segunda, y creo, Pablo, con el respeto, cariño debido, el que nos tenemos los tres aquí, creo que tú, con las declaraciones que has hecho, comentando de esa manera, yo diría, tan exagerada al presidente, no ayudas a lo que llamamos cultura de la coalición. Tú no eres un analista normal, ni yo tampoco, estábamos en el gobierno hasta hace nada, tú ya no eres el líder de Podemos, ni el vicepresidente, ni yo tampoco. Creo que nos toca medir un poco más también lo que decimos. Garzón se ha explicado y ha dicho literalmente lo que quería decir. El presidente se ha colocado donde se tenía que colocar, diciendo que esta polémica, a quien le viene bien, es, además de lo que tú explicabas, siendo verdad seguramente, al Partido Popular, que lo ha cogido como presa literal. ¿A ti te parece que tú ayudas añadiendo sobre el presidente del gobierno hoy nada más y nada menos, que es un error gravísimo, cuando nos hemos metido en una polémica que le da pie de manera vacua, pero que le da pie ahora a no sé cuántas mociones por no sé cuántos ayuntamientos para decir una cosa que primero competía o al Consejo de Ministros o a los diferentes ministerios que estaban afectados, y que en cualquier caso el presidente se ha limitado a decir esta es una polémica que no conviene? Y no conviene porque nosotros estamos con esos sectores trabajando, porque entre otras razones ahí hay un ministro que entiende de eso para dar de tomar, que tú lo conoces, que es Luis Planas. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que ha dicho el presidente? ¿Que esta polémica a quién conviene? Pues a una fantasía más de las que se monta Pablo Casado para hacer política en el aire todos los días. Y yo creo que ahí no hay que contribuir, De ninguna de las maneras hay que contribuir, y a mí me parece que en ese sentido tenemos también que medir. Tú y yo, que yo siendo diputada y tú estando fuera de la política, hemos formado parte de ese gobierno, somos militantes de esos dos partidos y no le podemos dar, en este caso, una posibilidad a una cosa de esta naturaleza que no tiene realidad ninguna a un partido político que está ahora mismo en la desesperación absoluta para hacer política de oposición. Pues esta es la realidad al final. Vamos a completar una primera ronda sobre este tema y después repartimos con... No, yo en esta polémica, vamos, esto tendría que cambiarme la toga y ponérmela de abogado matrimonialista. O sea, es una polémica en la coalición en la que ya no entro. Si dejó de decir. Lo que sí sé es que ha hecho un daño grave a un sector, y a un sector muy importante. España es el 4º productor del mundo en ganado porcino, después de China, Estados Unidos y Alemania, y es el primero en ganado ovino. Y lo que se ha entendido es que el ministro de Consumo decía que la calidad, que la carne que España exportaba era de mala calidad. Es lo que se ha entendido. En un momento, además, especialmente delicado, porque vosotros que habéis estado en el gobierno sabéis que en estos momentos ha habido una carta de emplazamiento, un dictamen motivado, y probablemente estemos ya en el Tribunal de Justicia Europeo por incumplimiento de la directiva de nitratos en contaminación de aguas que tiene que ver con el sector ganadero. En ese momento decir esto es que se interprete lo que se ha dicho en este sentido es muy grave, no solo para la coalición, que en fin, allá vosotros, sino es muy grave para el sector. Es decir, creo que hace un daño tremendo, y la reputación es muy importante. Una de mis obsesiones era la marca España, y esto no favorece la marca España. Es decir, que un sector que da empleo a 500.000 personas, exporta una carne de mala calidad, y vete a explicar qué es la extensiva. Lo que se ha interpretado en todo el mundo, porque yo esto lo vi en Bruselas, es que el ministro de Consumo hacía una declaración de que estamos exportando una carne putrefacta. Eso es lo que se ha interpretado en Bruselas. Ha habido una sobreactuación a partir en ese de sentido, pero como decía Pablo, también importante. Iglesias. Si yo dijera no me gusta la polémica sobre la tesis doctoral de Sánchez, yo estaría siendo un mezquino. Porque al decir no me gusta la polémica sobre la tesis doctoral de Sánchez, estoy dejando abierto el hecho de que la haya escrito él o no. ¿Qué es lo que tengo que decir? Es un bulo. ¿Por qué es un bulo? Por eso pienso, precisamente por la lealtad al gobierno que tengo, que el presidente se ha equivocado. Porque si el presidente se equivoca, hay que decírselo y no pasa nada. Todos nos equivocamos haciendo política. Y hay que entender que si bien es legítimo que dentro de un gobierno de coalición
pues a veces puede haber codazos o a veces puedan haber declaraciones para marcar terreno, jamás se puede utilizar un bulo para dar un codazo al socio. Los miembros de un gobierno de coalición pueden tener diferencias y pueden tardar, déjame terminar, Margallo, pueden tratar de remar legítimamente o arrimar el asco a su sardina o barrer para casa en determinados temas porque tengan interpretaciones diferentes o voluntades políticas diferentes. En este caso, no hay diferencias respecto a la política agraria ni respecto al contenido de lo que dijo Alberto Garzón, que es la política del gobierno. La noticia de esto es que se ha utilizado un bulo para atacar a un ministro. Y creo que el presidente del gobierno se ha equivocado al decir, bueno, yo salgo mejor parado si tomo distancia dentro y no entro en si es un bulo o no, y digo que es una polémica que no me ha gustado. Que es como, claro, presidente, y mañana si preguntan a Yolanda Díaz sobre tu tesis doctoral y dice lo mismo, y dice Yolanda Díaz, a mí esta polémica no me gusta nada. ¿No te daría la impresión de que te está traicionando y que está dejando entrever que a lo mejor es verdad que copiaste la tesis? Cuando eso es un bulo y es una mentira, eso no puede ocurrir. Y no solamente Pablo, por lo que se refiere a un gobierno. Déjame terminar, que yo antes me has pedido que te dejara terminar y me dejas terminar. Y además no solamente es un problema político. La principal víctima de esto es el periodismo. Si un bulo, si una noticia falsa termina colocando contra las cuerdas al presidente del gobierno que no entra a desmentir el bulo, lo que muere en España es el periodismo. Por eso son los propios periodistas los que tienen que decir, mire usted, con los bulos no se hace información. No puede tener consideración de periodista el que compra una página web para difundir una mentira, porque es muy grave lo que ha ocurrido, muy grave. Pablo, hoy vas trufando de ejemplos que me parece cargado con mucha dinamita para ti, que estás haciendo una defensa contradictoria con los ejemplos que coge de tal. Bulos hay todos los días contra otros miembros del gobierno, los hemos vivido tú y yo, contra mí. Yo no me dedico a eso. El ministro Garzón ha podido explicarse 20 veces en esta misma casa, hizo una entrevista para explicarse y reexplicarse todo lo que ha querido. La vicepresidenta, que es de alguna manera quien coordina a los ministros de tu partido, ha hecho unas declaraciones que están bien dentro de un gobierno que tiene 2 partidos, y el presidente se ha limitado a decir que esta es una polémica de la que tú has dado cuenta. Tú has hablado de una polémica, de las muchas más que ha habido. Aquí, lo novedoso es que se dice fuera de nuestro país, y el Partido Popular no puede hablar mal de España porque eso se dedica a Casado todos los días, eso no es verdad, que ha sido contra el ministro Garzón, pero que se produce contra otros ministros y contra otras circunstancias. Y a mí lo que me ha parecido es que no nos tocaba, y evidentemente tú puedes decir lo que te parezca, tú y todos los ciudadanos de este país, que me parece que en nuestras respectivas posiciones no ayudamos a una polémica que quien va a alentar de manera absolutamente espuria es el Partido Popular. A eso es a lo que me refiero. ¿Usted, señor Iglesias, cree que un ministro del gobierno de España puede decir fuera de España lo mismo que en España? Se lo pregunto, porque no. Uno de los argumentos que se ha utilizado para criticar la exposición de Garzón es que haya sido en The Guardian, claro, que es, que es un medio importantísimo en un país importantísimo, claro, para nuestras exportaciones. ¿Hasta qué punto los miembros del gobierno de España, cuando hablan como tal, no tienen una responsabilidad de enviar siempre en positivo los mensajes hacia el exterior? Ejemplo, si la ministra de Igualdad da una entrevista en The Guardian, no puede hablar de violencia de género en España. No vaya a ser que los británicos sepan que en España, déjame terminar, Carmen, se pega a las mujeres. El ministro de Consumo, si está haciendo una entrevista en The Guardian, tiene que mentir y tiene que decir que aquí todo es del color de rosa por patriotismo. Pues no, hombre, no. O sea, dijo la verdad, y lo que hizo fue defender la política del gobierno que dice en España vamos a terminar con las macrogranjas y vamos a defender la ganadería extensiva. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Se imaginan que los ministros se dedicaran a hacer, pues como en los tiempos de Ana Pastor, cuando había indicaciones al cuerpo diplomático de que mintieran sobre la autoría de los atentados del 11 de marzo? Ana Pastor. La otra ministra. Pero que eso eran indicaciones al cuerpo diplomático, que no se puede mentir. O sea, que no se puede decir que cuando un ministro hace una entrevista en un medio extranjero no puede hablar de la realidad. Y el ministro lo que hizo fue defender la posición del gobierno español. Bueno, y a lo ojo, mejor no la defendió de la mejor manera. Un segundo, que Carmen, se puede tú me dices que no te interrumpa y me interrumpes cada vez que tomo la palabra. Es que utiliza mucho tiempo. Ya, la verdad es que yo creo que menos que tú, que sí, creo que si concluye Iglesias. Nos medimos, Carmen, me doblas. Concluyo ahora mismo. El ministro defendió la política de nuestro país y creo que es enormemente grave que haya miembros del gobierno que no desmientan un bulo. Y básicamente también porque si no les va a terminar ocurriendo, porque cuando inventen bulos
bulos sobre otro ministro del Partido Socialista, sería terrible que hubiera un ministro de Unidas Podemos que dijera, a mí esta polémica no me interesa. Lo que tiene que hacer un gobierno cuando se produce una mentira es decir, mire usted, esto es mentira, y el gobierno y el ministro dijeron la verdad. Cerramos este asunto. Cerramos este asunto para que no haya bulo recordatorio histórico. Nada. Yo he sido eurodiputado mucho tiempo, he visto lo que ha dicho el Partido Socialista en Bruselas sobre el Plan Hidrológico Nacional, por ejemplo. He visto la impugnación que hicieron de Loyola de Palacio inventándole un bulo, sí, sobre el lino. Otro Arias Cañete en que el Partido Socialista Obrero Español votó en contra de un candidato español inventándole otro bulo sobre temas de su familia. Y he de decir, y está mal que me cite, que yo impedí que se hablase del tema de Abengoa con Borrell, porque era el candidato español, lo mismo que cuando Solbes tuvo un problema que se le acusaba de infracciones en una oficina dependiente de suya, yo me ofrecía a Luis Planas, que era su jefe de gabinete, a decir que yo estaba convencido de la honorabilidad de Solbes. Es decir que hablamos mal de España es mentira. Hablamos mal de algunas políticas del gobierno que tienen que ver con la política europea y obviamente no nos ha gustado demasiado cómo se han asignado los fondos europeos. Y si veis hoy el informe que se ha hecho sobre la lentitud en el diseño y en la ejecución, verás que tengo razón, pero no puedo aceptar que digáis que nosotros hablamos mal de España. Jamás hemos hablado mal de España. Todo el mundo de jamás eso. Sí. José Manuel, yo no me refiero a ti ni a momentos del pasado. Me refiero a una legislatura donde tu líder, tu jefe de fila, ha ido recurrentemente a Europa a hablar mal continuamente de su país y en muchos casos no era una opinión de discrepancia política, era mintiendo sobre el Poder Judicial de nuestro país. Ha mentido Casado tantas veces cuando ha querido discrepar simplemente en el interior de la política española que sobre ya era un poco dañino. Sobre ese tema soy autoría, porque soy muy amigo de Didier Reynders. Lo que Didier Reynders dijo es que no era de recibo en la Unión Europea cambiar la ley para elegir por mayoría simple el Consejo. Eso lo dijo Didier Reynders. La Comisión de Venecia me acabó reconociendo. Sí, pero era muy importante porque allí tú me has dicho Bruselas y el comisario es el responsable. Y te decía muchas veces que no era entendible, que estaba haciendo una confusión absoluta de cómo se accede a la carrera judicial del órgano de gobierno del Poder Judicial. Venga, señores, vamos a avanzar, que está ya por aquí Manu Carreño con la última hora sobre Djokovic. Y tenemos una noticia de última hora científica que es alucinante. Médicos estadounidenses han hecho el primer trasplante de un corazón de cerdo a una persona. A un hombre que tiene 57 años, que tenía una enfermedad cardíaca, le han trasplantado un corazón de cerdo, modificado genéticamente, pero corazón de cerdo. Hace unos meses ya se hizo un primer trasplante de riñón de cerdo a un humano, pero ese proceso era sustancialmente más fácil que este. Se le ha puesto por primera vez a un humano un corazón de cerdo. Javier Gregori, última hora, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. Así es, por primera vez un equipo de cirujanos de Estados Unidos, de la Universidad de Maryland, ha logrado trasplantar, como decías, a un hombre con una grave enfermedad cardíaca que prácticamente era potencialmente mortal. Le han trasplantado un corazón de un cerdo que ha sido modificado genéticamente para hacerlo compatible con el cuerpo humano. Se han cambiado varios genes, tanto del cerdo como para introducirle también a este órgano genes humanos. Esta operación pionera ha durado 8 horas y se realizó el pasado viernes, aunque se acaba de informar de su éxito hoy. Transcurridos ya los 3 días desde la operación, el órgano trasplantado sigue funcionando y ya ha superado su primera etapa crítica, que son las primeras 48 horas. De hecho, mañana este equipo de cirujanos de Maryland ya espera poder quitarle una máquina que asiste a la persona que ha recibido este corazón de cerdo y que indica si puede haber algún tipo de infección, porque ahora el peligro está no solo en el rechazo, sino también en que algún virus de origen porcino pueda poner en peligro la vida de este receptor. David Bennett, que de momento tiene 57 años y está bastante bien con su nuevo corazón. La ciencia ha roto una nueva barrera biológica. Y además es una barrera, Gregori, que abre una puerta espectacular a futuro. Si se demuestra que esto sale bien, a futuro podríamos los humanos no tener que esperar a encontrar otro humano que falleciera con un corazón compatible. Podríamos empezar a utilizar para este tipo de trasplantes corazones de cerdo. Insisto, si esto sale bien y si a futuro se puede hacer a gran escala. Así es, esto sale bien, llevan ya varios años intentándolo. Hace 2 meses, como decías, se hizo con el primer riñón
de un cerdo modificado genéticamente, pero claro, fue a una paciente que estaba prácticamente con muerte cerebral. En este caso, el paciente está vivo, de 57 años, David Bennett. De momento transcurre bien en estos primeros 3 días, y es muy importante. ¿Por qué los cerdos? Porque producen órganos que en 6 meses prácticamente tienen el tamaño de órganos para una persona adulta, para un humano adulto, y esto se abre una nueva era, si todo funciona bien, como parece ser que está funcionando. Así que hay que esperar, sobre todo, pero yo creo que sí, estamos viendo una nueva revolución de la medicina que se llama ya regenerativa. La noticia del día, sin duda, Gregory. Así es. Un abrazo, Javier. Igualmente, hasta luego. ¿Y con qué más cerramos este lunes, Isabel Villar? Con un nuevo escándalo en Downing Street. El primer ministro británico Boris Johnson y su mujer participaron en una fiesta con otras 40 personas en mayo de 2020 con el país confinado. Otra fiesta, una distinta fiesta a las que se conocían hasta ahora. A la que había invitadas más de un centenar de personas, según un correo electrónico que se ha publicado hoy en una cadena de televisión y que mandó el secretario privado de Johnson a los asistentes. Les pedía que llevaran su propia bebida. Además, en Nicaragua, Daniel Ortega está a punto de empezar su 5º mandato como presidente del país. Justo hoy la Unión Europea ha aprobado nuevas sanciones contra funcionarios del régimen, incluyendo 2 hijos de Ortega y varias instituciones, por violación de derechos humanos y por apoyar las elecciones de noviembre, que rechazó la mayoría de la comunidad internacional, que se celebraron con una altísima abstención y con la oposición encarcelada. También Estados Unidos ha endurecido hoy las sanciones contra Nicaragua. La ropa para mañana, Jordi Carbo, buenas noches. Buenas noches. De momento mañana no tendremos que abrigarnos demasiado, temperaturas parecidas a las de hoy, ambiente un poco más frío a primeras horas de la mañana, pero después durante la tarde, como en general va a hacer sol, ambiente relativamente agradable, máximas de 15 a 20 grados será lo más habitual en el centro y sur de la península, incluso se superarán con facilidad los 20 en Canarias. Todavía algunos chubascos en el Cantábrico, si bien no se mantendrá la situación de las últimas horas que ha comportado tantos problemas, sobre todo en los ríos de Navarra, básicamente porque la precipitación tendrá muchas más pausas y no será tan intensa, y la cota de nieve está bajando y esto está reduciendo mucho el deshielo. Así pues, chubascos todavía en el Cantábrico, pero ya no de tanta intensidad. Hasta mañana, Carbo. Buenas noches. Y en media hora, el larguero. Y vamos a contar, Manu, cómo ahora mismo todo depende de un ministro australiano. La justicia australiana ha dicho que Djokovic sí se puede quedar, sí puede hacer vida, incluso jugar. Ahora todo depende del gobierno del país. Así es. Hola, Aymar. Son las 9:04 de la mañana en Melbourne. Está despertándose Australia hace ya un ratito. Y lo último, o lo primero del día allí en Australia, es que la ATP, la Organización de los Tenistas Profesionales del Mundo, ha dicho, gracias a la decisión judicial de anoche, damos la bienvenida a Djokovic. Es decir, la ATP lo que hace es meter un poquito más de presión al gobierno, a ese ministro de Inmigración, Alex Hawke, que es quien tiene la potestad para desautorizar a la Corte Australiana y decir, aunque la Corte Australiana te haya dado la razón, es decir, aunque el Poder Judicial te ha dado la razón, aquí estoy yo para quitártelo si quiero. Eso puede ser la leche también. Es decir, porque nos podríamos preguntar, más allá del debate de Djokovic, que creo que casi todos estamos de acuerdo en que es un irresponsable por encima de cualquier otra cosa, pero si ahora el gobierno australiano le quita la razón a la decisión judicial, claro, directamente se puede encargar el sistema judicial de Australia y terminamos antes. Bueno, estará previsto en la Constitución si puede o no puede. No, claro que está previsto. Claro que está previsto. No, desde luego. No. Pero que llama la atención que algo que han llamado al Poder Judicial y que le da la razón a Djokovic lo puede desautorizar esta mañana el gobierno. Vamos a ver. Bueno, en lo que le han dado la razón a Djokovic es en que ha entrado de manera correcta. Y que los papeles que presentó para entrar en Australia están correctos. No que el permiso desde el punto de vista sanitario con las normas de la pandemia en el país se las pueda saltar un individuo que haya entrado allí. Yo de luego estoy con el ministro y encendiendo velas para que el ministro le diga que no puede jugar, Yo estoy con el ministro aquí de apoyo intenso. El ministro de Inmigración australiano tiene el apoyo de Carmen Calvo. Partido del gobierno en defensa de la ley y del derecho y de la igualdad de los ciudadanos, por muy tenista que sea. ¿Que juegue Djokovic sí o no, Iglesias? O sea, el tema es feo, porque estamos hablando de Australia, donde el trato a migrantes que solamente huyen de la guerra y de la pobreza es particularmente duro. Con niños en centros de detención para migrantes en Australia, algunos de los cuales se han suicidado por las condiciones en las que están.
En ese campeonato de tenis, una jugadora rusa vacunada con Sputnik no ha podido jugar porque Sputnik no es una vacuna validada por el gobierno australiano. Entonces, que se haya producido un debate sobre la libertad y que haya habido, creo que familiares de este tenista que digan que su hijo es como Jesucristo y una víctima. El padre, yo creo que en no comparación con Jesucristo. Esto es completamente indecente. Venga, te escuchamos ahí media, Manu. Luego nos oímos. Hasta luego. Merci. Merci. Esto que están escuchando es ha sucedido esta noche. Una mujer le ha devuelto a Macron su polémico mensaje contra los no vacunados, cuando dijo que él quería merder a los no vacunados, que se puede traducir como cabrear o joder a los no vacunados. Pues esta noche una mujer se le ha acercado sin mascarilla, le ha mostrado las palmas de sus manos a Macron, se las ha puesto a unos centímetros de la cara al presidente de la República Francesa, y en las palmas llevaba escrito "Je t'emmerde", que es yo te jodo, o yo, no sé, una traducción. Más o menos. Sí, más o menos. Y Macron le ha contestado esto que escuchábamos con ironía, le ha dicho: es muy amable, gracias, mucho ánimo, protéjase. Les pregunto, ¿hay que joder a los no vacunados? Yo, más allá de esas declaraciones, os cuento un caso personal. Mi padre estuvo hace un mes ingresado con una neumonía bilateral en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Zamora. Si no le hubieran podido ingresar porque la unidad de cuidados intensivos estuviera colapsada por personas que no se han vacunado y mi padre hubiera muerto, seguramente yo, como ciudadano particular, hubiera tenido ganas de joder, y algo más grave, a todos los que se vacunan. ¿Está bien el señor Iglesias? Eso como está bien en casa, con oxígeno y tal, pero está bien, y porque tenemos una sanidad pública y porque pudo estar varios días en la unidad de cuidados intensivos. Pero claro, es que el problema del colapso de las unidades de cuidados intensivos es que resulta que muere gente que no tendría que morir porque no pueden entrar a las unidades de cuidados intensivos. Si hay datos que dicen que la mayor parte de las personas que están en esas unidades con COVID es porque no se han vacunado, hombre, hay razones para cabrearse. Porque aquí ha habido un falso debate sobre la libertad. Primero, ¿cuántas veces hemos viajado a un país donde si no te vacunaban no entrabas? Vamos a ver. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántas veces no nos han dejado entrar a un país si no llevabas todas las vacunas puestas que correspondían para poder entrar allí? Punto 1. Punto 2. La libertad en aspectos tan capitales como es tu salud y la salud concatenada del de al lado por si se contagia a través de ti, por ejemplo, y a ti no te pasa nada, pero a él sí, la libertad cuando afecta a los demás no es tuya. No es tuya por entero. Es aquella polémica tan divertida, entre comillas, que teníamos en España con la ley del divorcio y todo esto, con el aborto. Bueno, pues tú no lo hagas, pero deja a los demás. Este no es el caso. Este no es el caso. Esta no es la libertad de tú no lo hagas, pero deja a los demás. Es que los demás están implicados, por lo tanto, es que este es un debate inentendible. Que Macron ha utilizado esa expresión porque tal vez le interesa polarizar la precampaña en la que ya andan y todo esto, seguramente, que no es lo más propio en términos de elegancia y de exquisitez, pero lo que está claro es que aquí estamos en un debate absolutamente falso. Repito, es que hay países que si no te vacunan determinadas cosas es que no entras, punto. ¿Dónde está la libertad aquí? Tu libertad aquí no existe porque está concatenada con la de otro. Otras libertades sí son tuyas. Por ejemplo, la de no divorciarte si no quieres, pero que se divorcie el de al lado. Margallo. No, muy corto. Vamos, nadie tiene el derecho a contagiar a los demás. Tú puedes tener el derecho a no vacunarte, pero entonces tienes la obligación de quedarte en tu casa y no mezclarte con los demás. Es así de sencilla. Bien, segunda mitad de la legislatura. ¿Qué escenario político se abre a partir de ahora? ¿Van a cambiar las dinámicas del gobierno con sus socios parlamentarios? Cada vez son menos los incentivos que tienen los socios parlamentarios para llegar a acuerdos con el gobierno, para aprobarle las votaciones clave al gobierno. Margallo. Yo espero que no. Es que ahora tenemos que empezar la remontada y la estabilidad que se necesita. Hombre, son dos partidos. Yo esta mañana lo que me ha chocado mucho es la declaración del presidente sobre las perspectivas de Yolanda Díaz, diciendo que a él le parecía muy bien que eso se fortaleciese. A mí me da la impresión de que está jugando a las 7:30. Es decir, no sabe si le viene bien que suba demasiado porque le quita votos, pero sabe que necesita que haya un bloque que le apoye y que los votos que se pierdan del Partido Socialista, que al parecer son bastantes, pues dada la poca fiabilidad o la poca respaldo que tienen otros representantes, vayan ahí. Ahora, insisto, estos son las 7:30, no sabe si plantarse o pedir otra carta, ¿eh?
Yo volvería a las tripas de la encuesta que habéis hecho en Tripas. Yo no lo he visto las tripas. Que por cierto, quien quiera verlas las tiene en cadenaser.com. Están ahí todos los datos. Se va a hacer cada mes, ¿no? Vamos a hacer cada mes. De intención de voto trimestral y cada mes acerca de distintas cuestiones. Sí. Son muy interesantes y vuelvo con lo que decía antes. Si los ciudadanos de Euskadi y los ciudadanos de Cataluña, Vox y el PP tendrían mayoría absoluta. Yo creo que eso es lo suficientemente serio como para que tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos entiendan que la alianza con fuerzas políticas como Esquerra o como Bildu no puede ser meramente coyuntural, que tiene que ser una alianza estratégica de Estado, porque hablamos de los próximos años. Creo que ya no hay hueco ni posibilidades para un tipo de geografía variable distinta. Y creo que no cuidar esa mayoría de investidura puede ser demoledor a medio e incluso a corto plazo para un gobierno que se ha construido sobre una mayoría muy complicada y muy difícil que yo creo que hay que cuidar. Hay un dato muy interesante, evidentemente a mí me gusta mucho, ¿no? Y es que mi partido, el Partido Socialista, es el principal partido que ofrece, en fin, garantías de solvencia o de seriedad para timonear, para gestionar de alguna manera, ¿no? Esto es muy importante, entre otras razones porque con las decisiones que ha tomado el gobierno de coalición, el mantra que tanto le gusta al Partido Popular, de que con ello la economía está siempre mejor gestionada, se derrumba bastante. Y yo creo que lo que toca ahora, y me parece que esto es importante, lo que toca ahora es dotar de estabilidad a este país, porque la gente tiene muchas ganas de salir de la incertidumbre en la que ha vivido, del miedo en el que todavía viven, de las alteraciones que se han provocado. ¿Qué le vamos a decir ahora a la ciudadanía de este país? Que la política, que el sistema no responde, que una vez que hemos pasado lo peor hay que ir a elecciones porque el señor Casado tiene mucha prisa con los problemas de su liderazgo. A mí me parece que hay una parte de las tripas de la encuesta que en ese sentido son tranquilizadoras. Y también es verdad una cosa. La movilización tradicional del electorado de las derechas españolas están en posición de guardia 365 días del año. La izquierda se moviliza de otras maneras y se moviliza también muy al final, que en ese sentido es lo que yo decía al principio de esta noche, que estas encuestas, atravesando una pandemia, hay que mirarlas de otra manera, sobre todo porque la urna está lejos. Se sonreía Margallo con lo de la movilización permanente de la derecha. No, vamos a ver. Primero, respecto al argumento de por qué haya X millones de españoles que en un momento histórico determinado, en una historia larguísima, quieran romper España, no quiere decir que haya que seguirles en este tema. Me acordaba, probablemente le conociese también un eurodiputado conservador británico inglés que me decía, ojalá se vaya a Escocia de una vez porque entonces el Partido Conservador ganará las elecciones siempre. Es decir, me parece gravísimo como planteamiento. Segundo, el problema no es si el pluripartidismo o el bipartidismo es mejor o peor. Hay ejemplos de todos los tipos. Hay países bipartidistas que van muy bien y hay países pluripartidistas que también van muy bien. El ejemplo es Alemania. El problema es la coherencia entre los miembros de los partidos que forman un gobierno. Es decir, en Alemania me decía, ya que estamos en ejemplos extremos, un democristiano, después de la pérdida de las elecciones, que no le planteaba ningún problema, porque decía, los tres partidos, liberales, verdes y socialdemócratas, son atlantistas, son europeístas y creen en la economía de mercado. Por tanto, eso no es problema. Costa, que hablaremos de eso, hay elecciones el día 30. Costa ha tenido que romper la coalición porque ha tenido discrepancias matrimoniales muy serias con el Partido Comunista y con el Bloco. Y no es descartable que gobierne con el apoyo de los socialdemócratas, que es nuestro partido hermano. El problema es de coherencia. Ahora, respecto al tema, la encuesta dirá lo que diga, pero vamos, las cifras no dicen lo que... Las cifras, llevamos ya 40 años de democracia, lo que no avalan la tesis de que el Partido Socialista gestiona mejor la economía que nosotros, aunque siempre el ministro de Economía del Partido Socialista ha sido de derechas. Es decir, Boyer fue el más de derechas de todos, fue el que liberalizó los alquileres, se cargó la industria pesada, Solbes era un señor más de derechas que nadie, y Joaquín Almunia, cuando yo le
decía, hombre, aparte de la economía de mercado, habrá otras cosas. Dice, ¿qué cosas? Bueno, pues hay. Le está encantando a Nadia Calviño escuchar este momento. Nadia Calviño ha mantenido la estructura básica de la reforma laboral defendiéndolo como numancia, y al final ha beatificado a Fátima Báñez. Es decir, ahí no tenemos lo único que podríamos reprochar es que, como consecuencia de las diferencias en la coalición, no han ido todo lo lejos que habría que ir después de 10 años en la reforma laboral. Y no se ha hablado de digitalización, no se ha hablado de globalización, no se ha hablado de productividad. Pero, José Manuel, es increíble que vayáis a votar en contra de eso, que habéis votado en contra del salario mínimo interprofesional. Perdona, pero hoy estás tú, aquí el único que no lo logra hablar soy yo. Bueno, hoy se han dado cuenta de que los tres se quejan de que son los que más hablan. Pero luego podéis hacer una cosa como de medir. No, me niego a que en esta tertulia midamos tiempos. No, me niego porque va contra la idea de esta tertulia, que andamos midiendo tiempos, no lo vamos a hacer. Iglesias. Espera, que no he terminado. Aquí. Brevemente, Margallo. Felipe González, desde el 82 al 96, avanza, converge con Europa, se acerca a los mejores 5 puntos. Aznar, en mucho menos tiempo, 5 puntos. Zapatero se carga de los 2, retrocede 10. Nosotros, a pesar de la famosa crisis financieras, avanzamos 3, ya hemos retrocedido 5, y las cifras, es una pena que esto no esté en televisión, pero invito a la gente a que lo pida, las cifras, es decir, España es el país que peor ha gestionado económicamente la pandemia. ¿Cuál es la fuente de eso? Es decir, es esto, OCDE. Aparte de que no, es que... Un segundo, vamos a repartir el balón, Iglesias. Señores, Pablo Iglesias. Habla bien de tu país, segundo lugar de destino turístico del mundo. Señores, en una pandemia vamos a repartir la palabra. Señores, la cortesía en este debate. Pablo Iglesias, por favor. Hay una cosa ¿cómo no voy a hablar bien de mi país? Margallo, es mi pasión. Que es verdad. Es verdad que en España, desde el año 77, 78 hasta el año 2015, más o menos, el único que era hay izquierda era una Montoro. Estabilidad política notable. Por favor, ¿cómo hemos empezado el año? Montoro. Iglesias, venga. Esa estabilidad política se sostenía en una serie de consensos que compartían no solamente el Partido Socialista y el Partido Popular, básicamente Convergencia y Unión y el PNV también. Pues había estabilidad. Pensaban lo mismo de la manera en la que España se tenía que incorporar a la división del trabajo europea, de la moneda única. Había consenso incluso respecto a los ministros de Economía, después se apoyaban internacionalmente, el Partido Socialista apoyaba a Rato, el Partido Popular apoyaba a Solbes. Digamos, era un mundo en el que básicamente los cuatro grandes partidos, era un mundo muy ordenado, estaban todos de acuerdo en lo fundamental. El problema es que llegó una crisis económica que hizo tambalearse los fundamentos ideológicos de aquel mundo, y surgió Unidas Podemos, y en Cataluña el independentismo sustituyó al posibilismo y al pactismo puyolista, y pasaron muchas cosas en este país, y ahora vivimos en una realidad completamente distinta, pero que no es exclusiva de España. Es que esos consensos también se han roto en buena parte de Europa, y no necesariamente para bien, porque han surgido fuerzas de ultraderecha que amenazan las normas de convivencia fundamentales y la democracia. Lo que yo creo es que un exceso de nostalgia por ese mundo lleva a la melancolía. No va a volver nunca. No va a volver a existir en España un Partido Socialista y un Partido Popular que se pongan de acuerdo en las cuestiones de Estado y en Europa. Ese mundo ya ha terminado y forma parte del pasado. Ojo, soy crítico, o sea que no necesariamente estamos caminando hacia un mundo mejor, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Si termina gobernando Abascal, pues creo que iremos hacia un país mucho peor, con partidos ilegalizados, con demócratas en la cárcel, a un proceso de involución que ya se está viviendo en algunos países de Europa. Lo que digo es que todas las formaciones políticas progresistas, más allá de la ideología de cada uno, que es perfectamente legítimo, deberían entender que más allá de la voluntad que tengamos cada uno, existe una realidad que de vez en cuando, independientemente de lo que cada uno piense, hay que asumir una correlación de fuerzas que ya no permite jugar a lo que se jugaba antes. Por eso insisto tanto. Yo sé que es muy difícil que el Partido Socialista... Es muy difícil que se entienda con nosotros, pero no digamos ya que se entienda con Esquerra o que se entienda con Bildu, pero es que no queda más remedio con la correlación de fuerzas actual, y eso o se asume estratégicamente o iremos a un escenario muy complicado. Señores, nos vamos. Que noveláis muchísimo. Los enfrentamientos de mi partido con el Partido Popular han sido
no solamente explícitos en los 40 años de democracia, es que noveláis los dos bastante acerca de eso que llamáis grandes consensos. Esos consensos han sido muy básicos y muy mínimos sobre el suelo de la Constitución, por favor. Nos vamos, señores, y nos vamos con una noticia. Está publicando, señores, está publicando El País esta noche, está publicando El País que el presidente del gobierno va a asistir el 2 de febrero a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Claro, allí está el rey emérito. Sí. ¿Se verán, no se verán? En principio no se van a ver. Una gran democracia, Emiratos Árabes. En principio no se van a ver. Cuenta El País que se barajó la posibilidad de que fuera Felipe VI quien representara a España en la exposición universal que se celebra allí en Dubái, pero claro, si iba Felipe VI después de 17 meses sin verse con su padre, tenerlo a unos kilómetros y no verse, iba a ser delicado. Y que finalmente se ha decidido que sea el presidente del gobierno de España quien represente a nuestro país en esa exposición universal que se celebra en Dubái, y allí estará el 2 de febrero. Soledad Gallego Díaz. La última encuesta publicada por El País y la SER incluye no solo la lectura que hace la empresa autora del sondeo, sino también los datos en bruto, sin elaboración alguna, algo muy radical y novedoso para que todos los lectores y estudiosos puedan intentar llegar a sus propias conclusiones. Es también, obviamente, una invitación a que las demás empresas demoscópicas sigan el mismo modelo de transparencia. La verdad es que si vamos a pasar los 2 próximos años examinando la opinión dubitativa y el humor cambiante de los ciudadanos, día sí y día también, es una excelente idea ofrecer al mismo tiempo y exigir la máxima limpieza posible. Habrá que ver cuántas empresas se suman ahora a esta especie de código ético demoscópico. En política suele ser difícil calcular la intención de voto con tanta anticipación a la llamada a las urnas, aunque casi todos los políticos creen que les resulta útil conocer el estado de ánimo de los ciudadanos cada poco. En este caso, sin embargo, no tendrán fácil llegar a muchas conclusiones porque los ciudadanos, faltos de esa presión electoral, parecen hoy día más dispersos que nunca. Es decir, parece que están aplicando su atención desordenadamente a múltiples direcciones. No sería mala idea quizá que el gobierno diseñara una especie de plan de atracción preferente que ayude a fijar la vista. Si no, tanta dispersión, utilizada además y promovida desde la oposición, puede terminar con un gran dolor de cabeza. Punto y 25. Y estamos a punto de abrir el larguero, Manu. Con la última hora de Djokovic y con la última hora de Madrid y Barça, que ya están en Arabia Saudí para jugar la Supercopa de España. Esa Supercopa de España que se juega en Arabia Saudí. Gran democracia. Han venido con las pilas cargadas. Iglesias, García, Margallo y Calvo. Muchísimas gracias a los tres. La Supercopa de Arabia se jugará en España luego. Hasta el lunes, señores. Y a ustedes, pronto. Hasta mañana. Descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.